Hola chicos y chicas del tercero de bachillerato de la materia paquetes contables y tributarios. Pues en esta semana 16 y 17 se tuvo que revisar el tema sobre declaraciones tardías y lo que cual genera pues multas e intereses. Para ello vamos nosotros a analizar un poco lo que es la parte teórica para que se facilite más lo que es el desarrollo del ejercicio. Nosotros sabemos que existen plazos para la presentación de declaraciones. En este caso, pues depende del número del noveno dígito del RUC, ¿verdad? Y también depende pues de lo que es el régimen al cual se acoge cada contribuyente. En este caso, pues nosotros sabemos que para aquellas personas que están obligadas a llevar contabilidad y que venden o un servicio o un bien pues que tenga ya grave tarifa 12%, pues sabemos que tienen que realizarlo de manera mensual, ¿sí? Y por ende pues aplicamos nosotros esta tabla, que es aquella donde me enmarca o me dice como norma pues lo que es cada fecha máxima de declaración. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí que si el noveno dígito del RUC pues es el número 6, su fecha máxima de declaración va a ser el 20 del mes siguiente. Para dentro de lo que es los plazos de la presentación de declaraciones, nosotros encontramos dos términos, pues el primero que es la fecha de exigibilidad y el segundo que viene a ser lo que es la fecha de vencimiento. La fecha de exigibilidad en este caso pues es un día posterior a la fecha máxima de la declaración y pago. Por ejemplo, si la fecha máxima de declaración y pago es el 24 de abril, ¿verdad? La fecha de exigibilidad pues será el 25 de abril, o sea, un día posterior a la fecha de vencimiento de la declaración. Otro ejemplo pues de aquella fecha de exigibilidad que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, aquellas personas que su número o aquellos contribuyentes que su noveno dígito del RUC pues es el número 2. Su fecha máxima de declaración viene a ser el 12 de cada mes siguiente, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de la fecha de exigibilidad, pues vamos a entender que dentro de lo que es este ejemplo del noveno dígito con el número 2, la fecha de exigibilidad pues va a ser el 13 del mes siguiente. ¿Sí? Y así pues con cada uno de los dígitos pues del noveno número del RUC, ¿no? Por otro lado, nosotros tenemos lo que es la fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento es conocida también como una fecha máxima de pago. ¿Sí? Una cosa es hacer la declaración y una cosa es hacer el pago, en este caso, pues de lo que es el impuesto que se haya generado o en este caso que yo tenga que pagar al SRI como contribuyente, ¿no? Bueno, y dentro de esta fecha de vencimiento pues existen ciertas cláusulas que me permiten a mí entender un poco lo que es en la fecha de pago, pues en este caso cuando existen lo que son descansos obligatorios o feriados nacionales o locales. Aquella fecha pues se trasladará al día hábil, al siguiente día hábil. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta pues que si de pronto me tocaba declarar y pagar tal día, pues si existe un feriado nacional, pues va a pasarse automáticamente a lo que es el siguiente día hábil. ¿Sí? A menos de que por efectos del traslado, pues la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no aplicará esta regla. Si la fecha de vencimiento pues deberá adelantarse al último día hábil del mes en vencimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí ejemplos. Por ejemplo, si el plazo para presentar una declaración vence el 12 de abril, ¿verdad? Pero este día coincide con un domingo. La fecha máxima de declaración pues, y pago se trasladará al lunes 13. Esa aplica como la primera norma, ¿no es cierto? Al siguiente día hábil. Ya, ahora, ¿qué pasa cuando la declaración, por ejemplo, vence el 28 de febrero y coincide con un domingo? La fecha máxima de declaración y pago pues deberá trasladarse al lunes 1 de marzo. ¿Qué significa? Pues que aplicando lo que es la norma, ¿verdad? No podemos trasladar la fecha de pago, en este caso, pues fecha de vencimiento de pago para el siguiente mes, sino retrocederlo pues al un día, unos días, bueno, el último día hábil, en este caso, pues del mes que se venció. En este caso, pues viene a adelantarse a la fecha, pues el viernes 26 de febrero. Si se adelanta por lo que hubo allí un domingo, pues y la fecha pues no se pudo dar en este caso y no se puede pagar en el siguiente mes. Otro ejemplo pues que nosotros encontramos es, por ejemplo, si la fecha de declaración vence el 28 de septiembre y coincide con un domingo, la fecha máxima de declaración y pago, pues esta deberá trasladarse al lunes 29.
Pero ¿qué pasa si el lunes 29 y el 30 pues son feriados? Esta fecha máxima de declaración y pago no será el 1 de octubre, sino que también se adelanta, ¿no? Se adelanta al último día hábil del mes que se venció. En este caso, pues viene a ser el viernes 26 de septiembre. Y bueno, ¿qué pasa cuando estas declaraciones pues no son presentadas en el plazo establecido? Existe un artículo en la Ley de Régimen Tributario Interno, específicamente el artículo 21, donde especifica sobre los intereses a cargo del sujeto pasivo, es decir, los intereses que tienen que pagar los contribuyentes, en este caso pues al no realizar el pago y la declaración al tiempo que establece lo que es la ley. Este artículo del Código Tributario Interno, pues menciona que la ley tributaria que no fuere satisfecha en el tiempo que la ley establece, pues causará a favor del respectivo sujeto activo, que en este caso es el SRI, y sin necesidad de resolución administrativa alguna, pues el interés anual equivalente a la tasa activa referencial para 90 días establecida por el Banco Central del Ecuador. Desde la fecha de su exigibilidad hasta la fecha de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de intereses aplicables a cada periodo trimestral, que dure pues la mora por cada mes de retraso, sin lugar a liquidaciones diarias. ¿Qué significa esto? Que la fracción del mes se liquidará pues como un mes completo. Por ejemplo, si a mí me tocaba pagar pues por ejemplo el 16 de el mes siguiente, no lo pagué el 16 del mes siguiente, no declaré el 16 del mes siguiente, pues lo hago en el 18 del mes siguiente, pues automáticamente se me considerará un mes completo de retraso. En base a ese retraso, pues se calculará también un interés por mora tributaria, que se debe calcular siempre que en la declaración se determine un impuesto a pagar. Es decir, cada vez que yo me retrase, ¿verdad? Al pagar y al hacer mi declaración del impuesto al valor agregado y se me haya generado un impuesto en este caso pues mayor que de compras que el de ventas, pues lógicamente pues voy a tener un IVA causado, en este caso pues que tendría que yo entregar al SRI. En estos casos pues se calculará intereses sobre el impuesto a pagar desde la fecha de exigibilidad hasta la fecha de pago, considerando la tasa de interés establecida para cada periodo por mora tributaria, y que para más información pues el contribuyente se encuentran detalladas en esta tabla, ¿no? Nosotros aquí observamos esta tabla que donde se reflejan las tasas de intereses trimestrales por mora tributaria en autodeterminación del contribuyente en porcentajes. Observamos allí que para cada trimestre del año pues existen lo que es una tasa, ¿no? Y para cada año pues la tasa ha ido cambiando. En este caso pues nosotros hablamos de que actualmente estamos de entre julio pues y septiembre, ¿verdad? Que fue el último mes que terminó, septiembre, que prácticamente ese es el mes en que tenemos que desarrollar el ejercicio. Nosotros vamos a trabajar con una tasa de 758 centésimas para ese trimestre. Bueno, cuando no se realizan las declaraciones y los pagos, pues por ende de lo que es el impuesto a valor agregado generado en una declaración, pues nosotros vamos a tener que pagar una multa. Automáticamente, si en mi declaración, ¿verdad? Si en mi declaración se generó un impuesto que yo tengo que trasladar a lo que es el SRI, que es el sujeto activo, pues nosotros en el artículo 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno vamos a observar que existe que yo tengo que pagar una multa del 3%, ¿sí? Cuando se genera un impuesto causado. Cuando no hay un impuesto o un IVA que yo tengo que trasladar al sujeto activo, pues simplemente por ese retraso que yo hago en la declaración el pago, pues voy a pagar una tasa de 0.1% de lo que es la multa, ¿no? De las ventas o de los ingresos brutos percibidos sin que se excedan pues el 5%. ¿Sí? Aquí tenemos que nosotros tener en cuenta, tener en consideración que existen dos tipos de lo que es los porcentajes de lo que es para el cobro de multas, ¿no? El 3% si existe un impuesto causado que yo tengo que trasladar a lo que es el SRI, y el 0,1% pues que es para aquellas declaraciones que no presenten un impuesto causado, pero aún así pues se han presentado de manera tardía, ¿no?
Y también tenemos que considerar que son dos términos diferentes, lo que es el cobro de multas y lo que es el interés por mora tributaria. Este interés por mora tributaria pues se aplica en el caso cuando existe un IVA causado, pues y aplicando en este caso esta tabla de tasas de intereses establecidas por lo que es el Banco Central del Ecuador. Pero acá pues por el contrario, las multas pues, simplemente por el hecho de yo presentar de manera tardía, pues ya automáticamente tengo que pagar una multa, ¿sí? Del 3% de los ingresos de las ventas, ¿verdad? Si es que existió un IVA causado, y del 0,1% si es que no existió un IVA causado en este caso, pero aún así presenté tarde lo que es la declaración, ¿sí? En este caso pues vamos a analizar un caso práctico similar a lo que ustedes tienen que desarrollar en la tarea. Pues vamos a tomar como ejemplo este ejercicio que fue desarrollado en lo que fue la liquidación de con crédito tributario total, ¿no? En este caso pues ya nosotros tenemos aquí los datos, ¿verdad? Hicimos lo que era la declaración, calculamos lo que era el factor de proporcionalidad, obteniendo que en este caso pues el factor de proporcionalidad es 1, y por ende pues significa que yo puedo ocupar todo mi IVA, en este caso en lo que es IVA en compras, IVA en ventas, para lo que es como crédito tributario, ¿sí? En este caso nosotros observamos aquí pues también que ya teníamos calculado el crédito tributario causado, pues que fue 2.407,20, y pues la liquidación del IVA que me generó pues en este ejercicio un crédito tributario para el mes siguiente de $258, ¿sí? Pero pues se presentó esta declaración pues de manera tardía, ¿no? Nosotros aquí vamos a observar que la fecha máxima de pago de acuerdo al noveno dígito pues del RUC es el 26 de abril de cada mes, ¿sí? Y por ende pues nosotros vamos a considerar que la fecha de exigibilidad de esta declaración pues fue el 27 de abril del 2020, ¿sí? Pero nosotros en este ejercicio vamos a observar que la fecha de presentación y pago de la declaración pues se realizó el 24 de agosto del 2020. Significa pues que se ha tardado 4 periodos en realizar el pago, ¿sí? Nosotros aquí podemos observar que se genera una multa por declaración tardía, y vamos nosotros observando pues en este caso que existe 4 periodos, pero como nosotros no teníamos IVA causado o valor a pagar, en este caso impuesto valor a pagar al SRI, sino más bien teníamos un crédito tributario, pues vamos a tomar en consideración que nuestra tasa o el porcentaje de la multa o mora tributaria, pues en este caso sería del 0,1% para cada periodo, ¿sí? Nosotros consideramos entonces que del 27 de abril, que es la fecha de exigibilidad, hasta el 26 de mayo, que es la fecha del siguiente mes, pues nosotros tenemos un periodo de un mes con un porcentaje de 0,1% por mora tributaria, ¿sí? En el otro periodo pues tenemos que del 27 de mayo al 26 de junio pues se cumple otro periodo, y en este caso del 27 de junio al 26 de julio se cumple el tercer periodo, y del 27 de julio al 26 de agosto pues se cumple el cuarto periodo, teniendo en total pues un porcentaje de por mora tributaria pues, del 0, mora o multa tributaria del 0,4%, ¿sí? Para 4 periodos. ¿Por qué? Porque no se generó ningún IVA a pagar, sino más bien tenía un crédito tributario. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esa mora tributaria? ¿Sí? Se debe calcular los intereses siempre en la declaración cuando se determine un impuesto a pagar. En este caso, pues nosotros vamos a calcular tomando en consideración $19.900, que fue, pues si ustedes no recuerdan, ¿verdad? Fue lo que nosotros vendimos en como total, ¿no? En este caso pues el ejercicio me indica que solamente es de la venta de productos con tarifa 12%. Entonces mi total de ventas, que en este caso fue 19.900, pues lo voy a considerar para el cálculo de lo que es esta multa por declaración tardía, ¿no? En este caso tengo aquí mi ejercicio ya anterior que ya les había mencionado, pues con lo que es el cálculo del factor de proporcionalidad, con lo que es el crédito tributario, ¿verdad? Que pues ustedes ya conocen cómo se procede a calcular,
y lo que es la liquidación del IVA, pues que nuevamente enfatizo y van ustedes a darse cuenta pues que salió un crédito tributario para el mes siguiente. Ahora, en base a eso, pues nosotros vamos a trabajar nuestra determinación de la mora tributaria y multa por declaración tardía, ¿no? Siguiendo esas observaciones, esos puntos, ¿verdad? Que me dice mi ejercicio, voy yo a proceder a realizar el proceso, ¿no? Es importante que yo realice esta tablita sobre cuando existe una declaración tardía, ¿verdad? Para poder yo saber cuántos periodos, de cuándo, de qué fecha hasta qué fecha, pues tengo yo un periodo, cuántos periodos tengo en total, pues y cuánto es el total de los porcentajes que voy en este caso a aplicar a mi multa por una declaración tardía, ¿sí? Tomando en cuenta que pues que mi fecha máxima de pago fue el 26 de abril del 2020, ¿verdad? Y que por ende pues mi fecha de exigibilidad es el 27 de abril del 2020, entonces automáticamente de acuerdo a mi tabla pues de lo que es mi fecha máxima de declaración, me voy a dar cuenta pues que mi noveno dígito en este caso pues viene a ser el número 9, ¿sí? Y por ende pues cuando yo presento mi declaración, en este caso porque la presento en el mes de agosto, ¿no? Tengo 4 periodos que han transcurrido desde mi fecha de exigibilidad. De pronto no hice mi declaración porque no había generado un movimiento durante esos periodos, pero aún así pues yo tenía que haber hecho mi declaración mes a mes así sea en cero, ¿sí? Y por ende pues lógicamente como se ha presentado 4 periodos después, prácticamente tengo yo una multa por una declaración tardía, ¿sí? Al momento de que yo realizo mi declaración en lo que es el formulario 104 en la declaración en línea, pues automáticamente esto se me va a calcular, pero cuando no tengo yo acceso a ese formato, ¿verdad? A ese formulario en línea, o en este caso pues me gustaría comprobarlo de manera manual, pues voy a hacer este proceso, ¿sí? En este caso, como los puntos me decían, ¿no? El primer punto me decía del ejercicio que debía calcular yo el interés por mora tributaria, pues no existe una mora tributaria ya que no había ninguna impuesto a pagar, ¿no? Ustedes pudieron observar en lo que es la liquidación del IVA, pues tengo un valor negativo y por ende pues un crédito tributario para el mes siguiente, ¿sí? Y por ende pues el primer punto, el cálculo del interés por mora tributaria, solamente lo voy a calcular cuando se genere un impuesto a pagar. Sí, pues en este caso cuando sea negativo en la liquidación del IVA no voy a tener que calcular lo que es el interés por mora tributaria, pero sí una multa porque en este caso pues me aplica por el retraso que tuve en la declaración y por ende en mi pago. Tomando esa consideración voy a tomar estos procesos, ¿no? Acá aquí lo indico, que habla de $19.900, que es el total de lo que son las ventas grabadas con tarifa de 12%, en este caso el total de ventas, pues que nosotros simplemente teníamos como productos con tarifa de 12%, que es un total de $19.900, ¿sí? Entonces ese valor lo voy a multiplicar por 0,1, que es mi porcentaje de multa, ¿verdad? Ya que no se generó ningún impuesto causado. Si hubiera un impuesto, pues tendría que multiplicar por el 3% para cada periodo, pero en este caso, como no hubo impuesto, sino más bien un crédito tributario para el mes siguiente, pues considero 0,1 por el número de periodos, que en este caso viene a ser 4, ¿verdad? De acuerdo a mi tabla, pues que ya lo había mencionado, son 4 periodos, y eso dividido para 100. Realizando el proceso respectivo, pues tomando en esa consideración, ¿verdad? De 19.900 por 0,1 por 4 dividido para 100, voy a obtener una multa de $79.60. Y luego de eso, pues tengo que determinar yo el valor del pago a pagar, ¿no? El valor a pagar, en este caso por declaración tardía. Aquí voy a considerar el total de impuesto a pagar si es que existiera en mi liquidación del IVA, ¿verdad? Si es que en la liquidación del IVA tuviera yo aquí un impuesto a pagar, un valor positivo, pues tendría que ubicarlo en esta parte. Si el total de impuesto a pagar, interés por multa tributaria, por mora tributaria, en este caso pues no teníamos en el primer punto ninguna mora porque no hay un impuesto a pagar, y la multa pues que en este caso fue $79.60. Automáticamente yo tengo un total a pagar sumando esos tres valores, ¿verdad? Sumo esos tres valores y por ende pues obtengo mi total a pagar de $79.60. Si hubiera yo tenido
hubiera hecho la declaración a tiempo en la fecha de exigibilidad determinada por la ley, pues no hubiera tenido que pagar ningún valor. Y pues para efectos de este ejercicio, pues ustedes pueden observar que existe un valor por solamente hay 4 periodos que me atrasé al hacer mi multa, ¿no? Por eso es importante realizar las declaraciones a tiempo, siguiendo pues los cronogramas y los calendarios que me determinan lo que es el impuesto, el SRI, ¿sí? Para evitar pagar este tipo de multas. Entonces ese sería todo el ejercicio prácticamente pues que nosotros vamos a tener, y con esa explicación ustedes van a proceder a realizar lo que es la resolución del ejercicio de la tarea de la ficha 16. Van a ustedes a proceder a calcularle el interés, ¿verdad? Si es que existe en este caso pues una, un IVA causado, el cálculo de la multa, y pues determinan el valor a pagar. Para ello pues van a tomar en consideración estos datos, que son los datos de la misma de la ficha 12, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando hicimos lo que era la declaración, la liquidación del IVA pues con crédito tributario total, ¿sí? En este caso pues ese mismo valor lo vamos a tomar. Ustedes van a tomar esa liquidación, van a observar que si existe no o no una venta grabada o un IVA causado, ¿sí? Y si pues también tomando esos datos pues hacen la liquidación del IVA, que ya ustedes la tienen resuelta prácticamente, y pues van a tomar en cuenta que la fecha de la presentación y pago de la declaración pues se realizó el 2 de septiembre del 2020, ¿sí? Tomando en cuenta pues que en este caso mi noveno dígito del RUC es, en este caso, el número 9, prácticamente pues yo tendría que presentar mi declaración como me lo indica mi tabla, ¿verdad? Como me lo indica la tabla, tendría que presentar mi declaración el 26 del mes siguiente, y por ende mi pago pues también el 26, ¿sí? Entonces, tomando esas consideraciones, pues yo voy a considerar cuántos periodos pues tengo de retraso, ¿sí? Aquí vemos que pues que ya al momento de decir 2 de septiembre pues ya se está cumpliendo todo el periodo. Entonces veamos, desde el mes de abril, ¿verdad? Abril, tenemos el mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ¿sí? Entonces allí pues ya considero pues que tengo 5 periodos de retraso, ¿no? Entonces calculo en este caso pues la multa por lo que son 5 periodos, ¿no? Y ya depende pues si el 1%, si en este caso pues si no existe ningún IVA causado, IVA que tengo que trasladar al SRI, ¿verdad? Y si en el caso que existiera, pues cada periodo pues tendría que ser multiplicado por una tasa de 3%, ¿sí? En un siguiente video pues ya les daré indicaciones sobre lo que es la cálculo de multas para cuando existe un crédito tributario parcial, y pues cuando existe en este caso pues un valor a pagar en lo que es mi declaración del IVA, ¿sí? Sabemos pues que cuando hay un crédito tributario parcial, eh, nosotros no podemos ocupar todo nuestro IVA en compras, ¿verdad? Como este crédito tributario, sino pues una parte de aquello, ¿no? Entonces, por ende, pues es probable que se genere lo que es un IVA a pagar o un valor a pagar pues en mi liquidación del IVA, ¿sí? Entonces nos vemos en el próximo video.